11 de la mañana en punto y está bueno esto que pasa, Patri. Viste que no es la primera que nos lo dice. Bueno, vamos a poner en situación. Está con nosotros Natalia Álvarez, ya psicóloga ella, subsecretaria de Recursos Humanos y Planificación del Consejo de Salud de la MUNI. Vos sabés que no es, Natalia, buen día. La primera que nos pregunta, che, ¿estamos en vivo en algún lugar? Me tengo que peinar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Georgina. Gracias por la visita, gracias por hacerte un ratito para hablar de esto que es tan importante, ¿no? La salud mental que celebramos un poco que se ponga como foco al que le tenemos que prestar atención en estos días desde el área de prensa, de comunicación institucional. En realidad el municipio se ha lanzado una fuerte campaña para que, bueno, charlemos un poco de estas cuestiones, repasemos también nuestras reacciones frente a distintos hechos que han ido sucediendo y, bueno, entre todos tratar, de vivir un poquito mejor, de ayudarnos entre nosotros, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, que el mes que viene, ¿no? Es el mes de la salud, el Día de la Salud Mental. En octubre, exactamente, es el mes de la salud mental y está buenísimo esto de ponerlo en el centro de la escena y está buenísimo poder hablar de salud mental. La verdad que en esta época, en este momento, es un tema complicado, se viene desfinanciando mucho, no viene teniendo un lugar central en lo político, que es lo que marca agenda un poco, ¿no? De lo que se hace en la salud pública. Yo creo que el último momento en el que estuvo en el centro de la escena la salud mental dentro de la salud pública y como algo importante fue alrededor del 2010 con la Ley de Salud Mental, que por supuesto que probablemente sea mejorable, perfectible en un montón de aspectos, pero puso en el centro de la escena y desde un lugar y desde un enfoque de derechos un tema que hasta ese momento era individual, tabú, privado y oculto, y donde casi te diría que la persona, el individuo tenía la responsabilidad de sus padecimientos, como si estos no se desarrollaran en un contexto social, cultural, alrededor de la familia. Exacto, Como en todo, primer nodo, como ¿no? primer vínculo, exactamente. Entonces me parece que esto de repensar y por ahí desde un lenguaje muy sencillo, si uno no tiene cubierto vivienda, vive la pobreza, ¿de qué salud mental vamos a hablar? ¿Sí? Me parece que poner en ese lugar la salud mental fue un hito importante y que después de ahí se han ido diluyendo los avances y que está bueno todo el tiempo volver sobre esto y ponerlo en el centro de la agenda. Porque es central, porque es importantísimo. Sí, porque cuando hablamos de salud mental se abre un abanico gigante. Se abre, por un lado, la depresión, por ejemplo, trastornos de cualquier tipo, pero además también cuando hablamos de salud mental hablamos de adicciones, hablamos de consumos problemáticos y hoy por hoy, ya con las noticias que tenemos que compartir de las últimas horas, con todo la trama del femicidio de las 3 chicas, que hay también vínculos con el narcotráfico y ahí uno es como que empieza a entender que es todo muy grande y que está bueno que empecemos a desglosar un poco y entrar en estos temas para cuidarnos y sobre todo cuidar a los que tenemos alrededor, ¿no? Exacto, porque cuando hablamos de salud mental no hablamos netamente de una patología, de una enfermedad, de lo que antes iba al manicomio. Hablamos de salud mental, de enfermedades, de cuadros psicopatológicos, hablamos de consumos problemáticos y hablamos de violencias también. Nosotros nacemos con una cierta cuota de agresividad. Viste que los nenes cuando se agarran por el juguete se pegan, se quieren destruir y en lo social vamos dándole un curso a esa agresividad. Y hoy un poco desde también los discursos que imperan, es la violencia, la destrucción del otro, la agresividad, el sometimiento, la crueldad. Es la destrucción del otro y el disfrute de la crueldad, de dejar al otro en una situación de desventaja, desfavorable. Eso alimenta tanto el malestar psicológico. Ese es un discurso tan nocivo para nuestro bienestar, porque
a ver, se nos empuja a un aislamiento, a la soledad, a que el otro, el distinto, es lo malo. Sí, nos mueve al enojo, a la ira. Nada bueno sale de uno cuando estás, bueno, yo lo digo acá así, tipo vibrando en esa sintonía. Entonces es como una bola de nieve que va creciendo por uno u otro factor. Digo, lo que nos pasa a la mayoría. Ni quiero, o sí quiero pensar en aquellos que tienen un contexto mucho más vulnerable, donde, como nos decías recién, soportan todo ese tipo de violencia, además sin poder llevar un plato de comida a sus chicos, sin poder comprarle las zapatillas, exactamente, es pero una cosa, si bien yo quiero sí aclarar, el enojo está bueno, el enojo sirve, los sentimientos hay muchos que son saludables, uno no puede no sentir enojo, mientras que sí la ira es más del orden de lo que no nos hace bien, uh-huh. ¿Sí? Uno puede estar triste, eso no significa que esté deprimido, uno puede tener enojo, eso no es ira. Digo, también hay que darle lugar a toda la paleta de emociones. Uno no puede ser un robot, un mundo rosa, claro, porque no existe. Pero sí, en este contexto actual, como vos decías, aparte de la violencia social, de la soledad, del aislamiento, del discurso de la acumulación del valor de uno mismo, de yo tengo que poder con todo, sí. Rompe con las redes de apoyo. Ni hablar si uno no tiene un plato de comida, si uno no tiene una vivienda, si uno vive en la inestabilidad, te mueve en el piso, no sabes si vas a poder pagar la luz, el gas, si vas a seguir teniendo empleo. Digo, estos procesos que se dan, procesos económicos, donde parece que lo macro es lo importante, eso micro que nos impacta a cada uno de nosotros, es lo que hace a la salud mental. Y en un contexto de un sistema público que por cuestiones también políticas, económicas, se va retrayendo, donde se reciben cada vez menos recursos y la demanda es cada vez más alta, es muy difícil la respuesta a esto. Eso te quería preguntar, ¿cómo estamos en estos términos acá en Olavarría? Entiendo que seguramente el sistema de salud ha recibido muchas más consultas, inquietudes en este último tiempo, por supuesto por la situación económica, y también qué respuesta se puede dar. Mira, la verdad es que sí, el sistema público se va absorbiendo mucha más demanda de la que había anteriormente, pero por una cuestión obvia de que al haber más gente desocupada, recurre a la salud pública. Se abrieron a 5.000 historias clínicas este año, es decir, 5.000 personas que recurren al sistema público. Desde lo municipal se sostienen los procesos de cuidado, tenemos guardias activas de salud mental, se reciben en guardia de emergencia, acorde a la ley de salud mental, las demandas y las urgencias, brotes, situaciones que no se pueden controlar. Exacto. Sí, o incluso lo que antes se llamaba las crisis de nervios, que ahora por ahí tienen la forma de ataques de pánico y esas cosas, que tienen, no es que ahora tienen la forma porque no son enfermedades de época, es incorrecto, pero bueno, eso llega a la guardia, se contiene, se hacen evaluaciones por salud mental, psicólogos, psiquiatras, tenemos una planta de psicólogas que se ha ido ampliando acorde a la necesidad, pero bueno, por supuesto que la salud mental no se hace en el 1 a 1, no se hace en la consulta que uno le puede hacer a un psicólogo, ni en el privado ni en el público. Eso lo que te da son herramientas, armas para enfrentar las situaciones de la vida, que por otro lado tienen que ver con esto que te contaba de que es cada vez más impreciso, estamos con un piso menos firme. La vida es lo que pasa también fuera de la sesión, que son el resto de los días de tu vida. Sí, porque la sesión dura 1 hora, dura el tiempo que dure, no importa, sí. Pero el resto del día, la contención, el grupo, el sentirse parte de, importante para alguien, para algo, eso también influye, y por eso era que también queríamos charlar con vos para que nos ayudes también a pensar cómo como ciudadanos podemos prestar atención, pues, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para intentar
paliar un poco esta situación. Hoy decía, cualquier cosita, que pues yo anduve los gritos hoy a la mañana temprano en mi barrio porque era el día del farmacéutico en una farmacia enfrente. Entonces le decía a Patri, cualquier cosita que vos puedas hacer, un segundito por alguien, es por ahí una pavada para vos, pero para el otro puede ser algo que le cambie el día, que no sé, lo ayude en algo, o al contrario, una cosita, un gritito, una cosa que digas, le puede cambiar. Entonces digo, ¿cómo pensar en eso también? El registro del otro, esto que vos decís es registrar al otro, saber que es un par, que es un igual, que hoy es su día, el armar el lazo social hacia la salud mental, ¿sí? Estar en contacto, escuchar, mirar, saber que el otro no es el enemigo, no es alguien a destruir, sino que es una persona a la que hay que tenderle una mano. A veces uno no ayuda más que escuchando, que alojando la queja del otro, pero tener un registro del otro, rearmar los lazos sociales, romper un poco con este individualismo imperante, con esta cosa que la vemos muy clara en las redes sociales, pero que también es un discurso que baja desde lo político, desde, bueno, arreglate solo, lo que fue la meritocracia, el cada uno tiene que poder solo. Y no, la verdad que la salud la armamos en comunidad, comunitariamente, tendiendo lazos, relacionándonos, escuchando, reservándonos momentos de placer, ¿sí? No de placer individual, de placer con el otro, un partido de fútbol, el domingo en familia, mirando el partido, comiendo un asado, que parecen lujos, sí, y que son momentos que hacen a la felicidad, que nos va a dar una salud mental para afrontar después las obligaciones y las cosas. El encuentro con el otro. El encuentro con el otro. Volver a eso, ¿no? A la realidad, pues estamos intermediados en principio por tanto telefonito, tanta cosa. Y por otro lado, sobre todo en la juventud, en los chicos más chicos, que es por ahí donde uno mira, no nos olvidemos que estuvieron mucho tiempo prácticamente aislados durante la pandemia y que ellos tampoco tienen las herramientas como para poder vincularse. Todo es mucho más difícil en esos términos, ¿no? El vínculo real del que estamos acostumbrados los que por ahí nacimos sin celulares y sin redes sociales parece una obviedad, una pavada, pero de verdad que les cuesta mucho a los más jóvenes ese vínculo. Les cuesta un montón. Las habilidades sociales se aprenden. Iniciar una conversación, mantenerla, interesarte por el otro, es algo que se aprende cuando uno recorre la sociedad. Cuando uno recorre las instituciones, cuando uno va atravesando todo eso que con lo que es nuestro psiquismo inicial le va dando forma para vivir en sociedad. Y la verdad es que han estado aislados, pero aparte de estar aislados por el riesgo de la enfermedad, con una cuestión constante como que en cualquier momento puede pasar algo malo, ¿no? Esto del piso que se mueve. Esto, ¿qué es la ansiedad? Es la anticipación de que algo malo va a pasar o uno no va a poder con algo, es la señal de ansiedad que tenemos proyectada al futuro. Son las crisis de pánico, todo el espectro de la ansiedad es esto, uno no va a poder con algo o algo malo va a pasar. Y la verdad es que la pandemia nos dio mucho de eso y nos restó oportunidades de tener un contacto social. Y encima, las relaciones ahora son a través de pantallas. Y eso nos genera como una dificultad para tener un registro del otro. Claro. Y genera una violencia cuando uno empieza a profundizar en los juegos que juegan los chicos. Son de destrucción del otro. Son de matar, digo, es lo que más hay. Sí. Los juegos, la ludopatía también, pero porque hay un discurso que nos dice que lo que vale es tener plata. Entonces voy y apuesto para tener plata, como si eso fuera un valor o el único valor que podemos tener. Son discursos que van atravesando y van marcando la subjetividad y no son saludables, no son sanos para nada. Ni sostenibles para los chicos, para nadie, en realidad. Exacto, y a todo esto se debe el incremento de demanda en salud mental, en lo público, en lo privado, porque también cuando uno transcurre lo privado, encontrarse con un profesional es difícil. A mí me pasa un montón que me piden, che, no encuentro turno, me recomendás, me decís, claro. Porque es difícil
encontrarse y poder tener ese espacio porque hay mucha ocupación. Uh-huh. A propósito de eso, quería aprovechar y preguntarte por el trabajo en las salitas. Bueno, en las salitas, le digo yo, está mal, en el Centro de Atención Primaria de la Salud, porque sabemos que son, bueno, los lugares a donde vamos todos, cerca, que Exacto. tenemos ahí en casa, al primer lugar que uno puede. Y también quiero preguntarte por la articulación que hay, si es que existe, con otro tipo de instituciones que por ahí ayudan, colaboran, trabajan también en estos. Por supuesto, sí. Uh-huh. Bueno, por supuesto que en los CAPS también está el servicio de salud mental, se extiende a lo territorial. Ajá, bien. Hay atención en las salas de psicólogas. Esto tiene un sistema de empadronamiento, de acuerdo a tu domicilio, vos perteneces a un determinado lugar y en esos lugares, en ese espacio, se consiguen los turnos para las psicólogas Bien. en el barrio y articulan, por supuesto, con la escuela, con todas las instituciones barriales para cuando hay una demanda o algo, se arma una red de contención que está buenísima y tiene mucho más que ver con lo comunitario y con el sostén que se puede dar desde el barrio, la escuela, la sociedad de fomento, la junta vecinal, porque es en común, es una construcción entre todos, che, este vecino o este niño, y se va construyendo, y este es el paradigma de salud mental hacia el que tenemos que ir, el de construcción comunitaria. Todos estamos muy acostumbrados a la consulta uno a uno, al psicólogo, y es en comunidad, es entre todos, es imposible. Recién, sí, y sobre todo valorar y destacar el trabajo de quienes por ahí ya han atravesado lo peor de su situación y que también se comprometen en esto, ¿no? En el trato con el otro. Me estoy acordando en este momento de la gente del MTE que tiene Vientos de Libertad acá en Olavarría, en Barrio Coronel Dorrego y en... bueno, no me acuerdo ahora el otro barrio, pero hacen un fuerte trabajo territorial esto de construir. Cuando uno dice construir, no es que tenés que ir a levantar una sala, es construir el tomar un mate y comer un cachito de torta con alguien. Eso es, aunque parezca, ¿no?, muy mínimo y muy... Pero todo eso que parece mínimo, que terminamos minimizando en realidad... son las cosas más importantes, son las que realmente nos aportan salud mental. Sentarte con el otro, aunque sea en el piso, en un espacio improvisado, a tomar un mate, a hablar, a contarle lo que te pasa, a que el otro te escuche, te aloje, te diga, te está pasando esto, yo lo hice de esta manera. Eso del escucharse que vamos perdiendo es recontra saludable. Claro, porque además es todo lo que pasa por fuera de esa hora de consulta, ¿no? Del profesional uno a uno. Y a veces echar, no me gusta decir echar culpas, pero dirigir responsabilidades está bien, porque el Estado también tiene que hacerse parte, los dirigentes, quienes estén, de garantizar nuestro, pero también es parte de nuestro trabajo como ciudadanos, como sujetos a una sociedad, digo, es tu bien y es el mío también. Yo sé que es un poco utópico, digamos, pero no es nada, no es ir a la punta del Everest y decir, ya, yo voy por la paz. No, es el lo mano mínimo, a mano. Lo mínimo, es lo diario. Dejar cruzar al que va caminando si vos vas en auto. Es eso. Se cae alguien en la calle, frenar y ayudarlo a pararse. Hay un accidente, colaborar. Esas cosas que a veces ni las vemos, ni las registramos, y son actitudes que muestran humanidad, que muestran solidaridad, que muestran un registro del otro que a veces perdemos. El Estado no debe correrse, el Estado lo está haciendo un poco, no a nivel local, no a nivel provincial, pero sí se está corriendo un poco y nos está dejando con muchos menos recursos de los que había. Sí, quiero preguntarte por la medicación, por todas esas cuestiones que también son fundamentales, porque quienes están atravesando un proceso, bueno, saben que el fármaco es fundamental, que a veces es muy difícil de conseguir también. ¿Cómo está ese tema? Ese tema fue uno de los más afectados, bueno, lo sabemos por PAMI. PAMI dejó de reconocer, son tratamientos, los tratamientos con medicación, con psicofármacos, son tratamientos de larga duración. Uno no los empieza un mes ni deja de repente. Estos tratamientos de larga duración, muchos de ellos se vieron cortados por la falta de cobertura. Lo que se cubrió un 100% se empezó a cubrir un 40%. Entonces, ¿qué hacen
los afiliados de PAMI. Empiezan a tomar media, otra media, empiezan con alteraciones de sueño. Discontinúan. El plan Remediar, que había una cobertura de salud mental, dejó de tenerla. Y la verdad que un tratamiento psicofarmacológico hoy, las pastillas para un mes tienen un valor a veces que supera los 200.000 pesos. No cualquier trabajador, no cualquier persona puede todos los meses comprar la medicación. En ese sentido, nosotros tendemos desde la salud pública lazos y ayudas, pero bueno, nada, tiene que haber algo que vaya más allá de lo municipal, naturalmente. Sí, no se puede sostener toda la demanda. No se puede todo, y sobre todo cuando la demanda está en plena expansión y lo que viene se hace cada vez menos. A propósito de los hechos recientes que han pasado en Olavarría, quiero preguntarte por algo concreto que nos atañe a nosotros acá como comunicadores, como personas responsables de estar tras un micrófono que escucha mucha gente, concretamente en los casos de suicidio, en los intentos de suicidio. ¿Cómo ves las coberturas que se realizan, los mensajes que se hablan? Y me interesa fundamentalmente esto, la apertura del diálogo a quienes opinan detrás de un teléfono, a partir de la publicación de noticias y demás. Quiero que nos ayudes un poco con esa cuestión. Bueno, en principio, nosotros, como yo te decía, venimos de un tiempo donde era un tema tabú, no se hablaba, no se nombraba. Sí. Bueno, hemos pasado un tiempo, por suerte, en el que se puede hablar, se puede nombrar, se puede decir, se puede poner en palabras y se puede agregar, no es la solución a nada. Uh-huh. ¿Sí? Obviamente el tratamiento mediático o de los medios debe ser cuidadoso, porque hay un hilo muy fino donde uno, exponiendo determinados detalles, situaciones, facilita medios a alguna persona que está en una situación de vulnerabilidad. Hay algunos consejos gubernamentales sobre cómo tratar los temas, no mostrar el lugar donde sucedió, no publicar cartas de despedida, hablar del tema, hablar seriamente, hablar de las estadísticas, plantear líneas de ayuda. Eso debe hacerse, ¿sí? Claro. No puede seguir siendo un problema privado, individual, sino que es un problema que tenemos que abordar como sociedad y entender que la depresión no es falta de voluntad o que uno no le puso toda la onda que requería la vida o que no logró acumular tanto poderío que se lo arrasó una depresión. En ese sentido hay que hablarlo y también hay que ser cuidadoso. Yo creo que nosotros a veces nosotros debemos ser responsables porque cuando vas a tomar la palabra pública uno debe tener mucha responsabilidad. Es mucho más fácil por ahí desde el anonimato de un teléfono dejar un comentario y juzgar, pero eso tampoco ayuda. Cuando hay una persona que está pasando una situación de un padecimiento mental y lee comentarios de por qué hizo esto, por qué no hizo lo otro, pero qué mal, tampoco colabora. Hay que tener una mirada mucho más empática, entender que las patologías mentales no son elegidas ni son falta de voluntad y que lo que hay que hacer es tender un brazo y ayudar a la persona que está atravesando eso. Aunque la ayuda muchas veces no es la suficiente o en algunos casos no es la suficiente, hay que intentar colaborar y no sumar un estigma sobre esto, porque el estigma ya lo tuvieron durante un montón de tiempo las personas con patologías, ¿sí? Uh-huh. No hay que hacerlo más a eso. Tenemos que aprender y mucho. Y ¿sabés qué es lo más paradójico de todo? Que no tenemos que ir a buscar nada por fuera. Que lo que podemos hacer para mejorar un poco está dentro nuestro, que es el poder tener el contacto uno a uno con el resto y ser conscientes del entorno. Ser conscientes de que uno forma parte de un sistema dentro de una institución le hace familia, le hace trabajo, lo que sea, y que ahí esto que decías hoy, somos todos iguales, todos pares y es más fácil de lo que creemos
en realidad, pero se ha complicado mucho. Se ha complicado mucho, hay que poner esos recursos en juego, hay que dejar de, lo voy a decir así, que me parece claro, de comerse la curva de que tenemos que poder solos arreglarnos y que se trata de tener. No se trata de tener, se trata de ser, se trata de registrar al otro, se trata de entender que mi vida va a mejorar si es mejor la de mi vecino, la de mi otro vecino, la del señor de enfrente, si él tiene laburo, si puede pagar las cuentas. Si vivimos en una comunidad que está más sana, nosotros vamos a estar más sanos. Pero eso se construye entre todos, no se deposita en un profesional exclusivamente, ¿sí? No exclusivamente. Se necesita esa ayuda, esa herramienta, pero es definitivamente entre todos. Nati, no te quiero robar mucho más tiempo, sé que hay muchas reuniones, muchas cosas ahí, pero tengo 2 cosas más para preguntarte. Sé que van a hacer algunas movidas el mes que viene, jornadas, para hablar de estas cuestiones al interior de los barrios, en distintos puntos. Se están organizando, todavía no tengo el cronograma definitivo, bien, pero va a haber actividades. Siempre hay actividades en este mes. Fundamentalmente, siempre nos parece fundamental poner en el centro la salud mental, volverla a poner en un lugar de como el resto, de como la salud biológica, como hablamos de otras cosas. Así que iremos comunicando eso. Exacto. Y por otro lado, un dato no menor, si alguien está ahí, del otro lado, escuchándonos, y necesita esto, que alguien lo escuche, una mano, contanos cómo, dónde, la guardia, los teléfonos. Bueno, la guardia de emergencias atiende a todos los casos que sientan que es una emergencia, que crean que es una emergencia, y después se hace la derivación para los consultorios de salud mental, y a veces pedir ayuda también sirve a otro que no sea un profesional, también ayuda a entender estos lazos. Pero bueno, la guardia de emergencias es un lugar donde se atienden estas situaciones. Gracias, Nati, de verdad. Gracias a vos.